Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes sobre el Nican Mopogua. Como alguien me presentaba, soy el hermano Tomás Chávez, soy capuchino, me viene acompañando también mi hermano Constantino Alonso. Los dos vivimos en la Fraternidad de las Águilas, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues a mí me gusta compartir, o me toca compartir, una historia que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, yo creo que todos conocemos, pero pues la podemos conocer de manera pues como muy general, muy superficial o más profunda, ¿no? Y aquí lo importante es que el acontecimiento guadalupano está como que plasmado en dos realidades muy tangibles y muy presentes. Todos, ¿verdad? Así como decía el Padre hace un momento, que conocemos hasta qué punto la Virgen abrazó la cruz de Cristo. Yo creo que todos nosotros no cuestionamos lo que la Virgen de Guadalupe hizo en México al reconciliar pues dos razas, al dar nacimiento a nuestra fe, a nuestra patria. Yo creo que todos somos conscientes pues ciertamente de este momento, este acontecimiento, y lo que hoy sigue suscitando pues la Virgen de Guadalupe en cada uno de nosotros, en el mundo, en muchas personas. Y decía que hay como dos para mí lugares teológicos de encuentro con María que nos pueden acceder a este misterio, a este mensaje. Y uno de ellos es sin duda pues lo que es la tilma de Juan Diego. Todos pues me imagino, la mayoría, pues hemos escuchado conferencias sobre la tilma, sobre su origen, sobre cómo puede seguir permaneciendo así, ¿verdad? Se llega a decir que no fue pintada por mano humana, sino porque fue pintada por Dios. En fin, tenemos muchas pruebas que la ciencia no se puede explicar, y ciertamente el ayate de Juan Diego es algo para sorprenderse, para seguir estudiando y para seguir profundizando, ¿no? Y eso es incuestionable, ¿no? Ahora que vino el Papa Francisco, pues a uno de esos momentos muy bellos de su visita fue ciertamente estar frente a la Virgen ahí en Guadalupe. De eso pues nosotros fuimos testigos. Pero hay otro lugar también que para mí es muy importante, y que esa es también la motivación de esta plática, que es el relato que de alguna manera nos cuenta cómo ocurrió esta aparición. Y es como si, a mí me gusta decir, ¿verdad? Es como si yo les mostrara una imagen de Jesús muy bella, ¿no? Y nos enamoráramos de esa imagen, pero nosotros no leyéramos el Evangelio. Nada más nos dijeran, no, pues mira, este es un hombre que nació, murió por nosotros y resucitó. Porque nosotros la historia de la Virgen con Juan Diego, pues la conocemos de manera muy así general, ¿no? Que la Virgen vino, que se apareció a Juan Diego, que le pidió una casita, que Juan Diego fue con el obispo, que el obispo le pidió una prueba, una señal, y bueno, luego el tío se enfermó, pero luego la Virgen le dijo pues que no se preocupara, que su tío estaba sano. La Virgen le dio unas flores y le llevó al obispo las flores, y esa fue la señal, pero ahí se apareció la Virgen, ¿no? Entonces es como la historia, ¿verdad?, de los encuentros que la Virgen tuvo con Juan Diego. Pero, y quizás para algunos de ustedes, no lo sé qué tanto, esta historia que desde niños aprendimos está narrada de una manera sumamente poética en el idioma náhuatl, que fue el idioma en el que se escribió, y también con una didáctica de la manera como los náhuatl, o sea, los aztecas, transmitían la verdad, las enseñanzas. Entonces, el Nican Mopogua es un documento que, a la par que la imagen, pues es una vía de acceso para conocer a María de Guadalupe. Y porque además hay una cosa que es importantísima en el Nican Mopogua. El Nican Mopogua trae las palabras que la Virgen le dio a Juan Diego. Y si nosotros decimos, y creo que todos podemos afirmar eso, que la Virgen está viva en la basílica, que se siente su presencia, ¿no? Cada persona que viene, que nunca ha venido a México y va a la villa, siempre llega fascinada, ¿no?
y se queda encantada. Bueno, si la imagen está viva ahí y podemos amarla y rezarle, el Nican Mopogua, porque tiene las palabras de la Virgen, es también un acontecimiento vivo, es un documento vivo. El Evangelio, ¿verdad? Evangelio quiere decir buena noticia, pero como acontecimiento que está ocurriendo, ¿no? Eso quiere decir Evangelio. Y cuando uno lee el Evangelio, pues ciertamente ahí puede conocer quién es Jesús, puede encontrarse con Él, puede ser catequizado y bueno, muchas cosas más. El Nican Mopogua verdaderamente tiene la fuerza de un evangelio. Y algunos estudiosos importantes han dicho que es el Evangelio de México o hasta le llaman el quinto evangelio. No sé si ustedes ya han leído o conocían del Nican Mopogua. Levanten la mano quien ya lo ha leído. ¿Okay? ¿Quién nunca había escuchado hablar del Nican Mopogua? Tres, bueno, menos. Bueno, entonces, aquí lo importante es precisamente, ¿verdad?, que si la Virgen hizo algo hace casi 500 años entre nosotros, a través de su presencia, pero también a través de su mensaje, una tarea que yo he experimentado, sentido también quizás como un llamado, es dar a conocer el Nican Mopogua, porque muy poca gente lo conoce. Ni siquiera sabe qué es, ¿verdad?, la palabra, pero sobre todo mucha gente pues tampoco lo ha leído en profundidad. Y entonces, bueno, tiene, como digo, esta característica que es esto, ¿no?, un evangelio. Imágenes de la Virgen de Guadalupe encontramos por todas partes, pero ustedes pregunten en las librerías si les venden un Nican Mopogua y no lo van a encontrar, y si lo encuentran, lo van a encontrar en papel muy sencillo. Y bueno, de ahí brotó que a mí, que yo había escuchado una conferencia sobre la Virgen de Guadalupe y el Nican Mopogua hace como 30 años, pues así como la necesidad de cómo no publicar un texto tan digno, pues en un papel así como presentable, ¿no? Así como las Biblias, tenemos Biblias de muchas ediciones y con papel más bonito o menos, con ilustraciones, pues la inquietud que yo sentía era, bueno, y el Nican Mopogua, pues ¿por qué no se publica dignamente, no? Entonces de ahí surgió como el deseo de hacer un libro que contuviera el Nican Mopogua en los idiomas originales, que es el náhuatl y el español, ¿sí? Pero junto a esto, ¿verdad?, junto a este proyecto que comenzó, pues me tocó conocer a un pintor, Jorge Sánchez Hernández, que es un hombre que tiene toda una historia muy bella, tanto de fe como de pues, experiencia de su pintura, ¿no? Y con él, pues, o sea, nosotros los capuchinos, y con la hija del pintor Jorge Sánchez, que se llama Susi, que de hecho iba a venir, pero bueno, se le complicó, pues surgió el sueño de hacer un libro que tuviera la colección de las obras del maestro Jorge Sánchez. El maestro Jorge Sánchez es un pintor de estilo barroco que él en 18 lienzos plasmó el encuentro entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Y parte de su pintura, una de sus características, es que él por salud, como a los 40 y tantos años, quedó prácticamente sordo, no oía nada. Entonces, como que para él la mirada, ¿no?, ya saben que cuando perdemos un sentido, los otros sentidos se desarrollan, ¿no? Entonces, para Jorge Sánchez, la cuestión visual era sumamente importante. Entonces, en todos los cuadros que él tiene, siempre hay un diálogo, hay una comunicación, hay un diálogo visual, ¿no? Entonces, son cuadros muy bellos que de alguna manera pues sí invitan como a una oración. En la iglesia, digamos, de Oriente, ¿no?, tenemos estos iconos que son también como cuadros que tienen su propia teología y que incluso la iglesia ortodoxa utiliza para rezar, ¿no? Yo pienso que estos cuadros del maestro Jorge Sánchez, que también tienen su teología y su mística, ayudan pues eso, ¿no?, a orar. Y entonces lo que él logró en estos cuadros, pues nosotros lo pudimos poner en un libro, con las ilustraciones de Jorge Sánchez y también, pues, sobre todo con el relato, ¿no? Aquí lo importante y lo que nos interesaba, pues, destacar era que la gente conociera el Nican Mopogua, ¿no? A nosotros en Estados Unidos, que tenemos ahí 2 parroquias,
a veces vamos a hablarles de la Virgen de Guadalupe en diciembre. Y a mí las primeras veces que me tocó ir, había una iglesia que más o menos cabían como 1,500 personas ahí en Texas. Les preguntaba si sabían qué era el Nican Mopogua. Y nadie, ¿no? De esos 1,000 y tantos que había, nadie sabía. Yo llevaba, me acuerdo, unos libritos pequeños, pero les decía, véanlo en internet. Y bueno, al final de una semana, las personas estaban pero enamoradas del mensaje, ¿no? Porque el texto pues tiene esta fuerza. El texto como texto y además en nuestras raíces, digamos, de origen náhuatl, ¿no? Porque todos somos mezcla de españoles e indígenas, ¿no? Que esa es parte, digamos, de la reconciliación que la Virgen hace con nosotros, ¿verdad? Ella une dos pueblos y en nosotros también están presentes dos razas. Bueno, pues en esa, digamos, didáctica, el Nican Mopogua tiene la capacidad de meternos en el acontecimiento. Hay muchas historias que podemos leer, que son bonitas, etcétera, pero la narrativa del Nican Mopogua pues es considerada como una de las obras literarias más bellas de la literatura náhuatl. No solamente por su belleza, no solamente por su poesía, sino también por su elegancia, ¿no? Y de hecho, un poquito así como para ponerles en contexto, los indígenas, la cultura náhuatl, comunicaba siempre las verdades a través de lo que se llamaba floricanto. Para ellos, lo que era importante, lo verdadero, siempre tenía que narrarse a manera de difrasismo, es decir, las cosas se tenían que repetir. Entonces, para ellos, una verdad se tenía que contar en flor y canto. Curiosamente, el Nican Mopogua comienza con el canto de las aves y termina con las flores, ¿no? O sea, al principio del acontecimiento hay canto, al final hay flor. Entonces, para quien escuchaba esa historia, para quien leía el documento, sabían que porque había flor y canto, lo que estaban leyendo era digno de ser creído, ¿no? Porque para ellos el concepto de la verdad era sumamente importante. Y en este mundo un poco dualista, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, tenían la concepción de persona como rostro y corazón, ¿sí? Por eso Juan Diego le va a decir a la Virgen que no se entristezca tu rostro, tu corazón. Y por ejemplo la voluntad, ¿no? Esto es así como muy interesante a nivel como de la antropología o la cosmovisión que ellos tenían de las cosas, ¿no? El deseo de alguien es aliento y palabra, ¿no? La Virgen no solamente tiene palabras, sino que tiene alientos. Le dice también Juan Diego al obispo, voy a llevar tu aliento y tu palabra al señor obispo, ¿no? Entonces hay muchos difrasismos en la literatura náhuatl, o más bien en la narrativa náhuatl, que es importante saber, porque para que vean, o sea, no están apuestos ahí nada más porque sí, sino porque se quiere enfatizar una verdad. Entonces la Virgen siempre va a decir, yo deseo, mucho quiero y mucho deseo, ¿no? Nada más haría falta que la Virgen dijera, yo quiero un templo. No, mucho quiero y mucho deseo. Anda y ve al obispo y dile lo que mucho desea mi corazón. Entonces, bueno, aquí es importante, cuando ustedes lean el Nican Mopogua, entrar como con mucho respeto, así como cuando Moisés ve la zarza ardiente, ¿no? Y se descalza los pies porque dice, está pisando terreno sagrado. Yo los invito a que cuando lean el Nican Mopogua, pues de alguna manera se descalcen los pies, porque estamos entrando en el terreno sagrado de una cultura que conocemos muy poco y que además es nuestra raíz, ¿no? Y como conocemos muy poco, si entramos de alguna manera con humildad, pues esa cultura nos va de alguna manera a seducir, nos va a enseñar, ¿no? Esa es una parte muy importante para comprender el mensaje, porque el mensaje de Guadalupe contenido en el Nican Mopogua está contado en náhuatl, y me refiero con la simbología náhuatl, con la cosmovisión náhuatl, y por eso es importante conocer algunas cosas para realmente saber qué es lo que la Virgen quiso y nos sigue diciendo hoy, que eso es importante, ¿no? De ahí como la importancia de conocer el náhuatl, de conocer algunos signos, algunos elementos, y bueno, y poder entrar mejor, digamos, en el relato, ¿no? El relato, que de por sí ya es bellísimo, si tenemos algunos elementos, pues nos va a fascinar mucho más.
Y voy a leer nada más así poquitas cosas, ¿no? Pero bueno, ustedes saben, y este es un dato importante, que para los aztecas el sol era como el signo de Dios, ¿sí? Así como también para el pueblo de Israel. De hecho, leemos en el Benedictus, decimos, nos visitará el sol que nace de lo alto, ¿no? Para iluminar a los que viven en tinieblas. Bueno, para ellos el sol era la fuente de la vida. Para un azteca, el sol amanecía todos los días, más bien despertaba, perdón. El sol despertaba todos los días, viajaba por el cielo y en la noche se dormía. Entonces ellos creían que durante la noche el sol tenía que luchar con los dioses malos, por decirlo así, para poder volver a nacer. O sea, era como un despertar y un nacer del sol. El sol como un astro vivo que además representaba a Dios, pero que había que cuidar. Y los aztecas se sentían responsables de la vida del sol. Eso es fundamental. Y por eso ellos creían en su cosmovisión que solamente con la sangre de los corazones ofrecidos en sacrificio, al sol le podían dar la fuerza para que el sol continuara su camino. Además, ellos que apreciaban tanto el mundo, la creación, la naturaleza, para ellos darle vida al sol era una manera como de retribuir todo lo que el sol les daba, todo lo que Dios les daba, ellos se lo querían como regresar en una ofrenda. Y está muy lejos, por supuesto, de pensar que los aztecas eran como caníbales o que eran personas sádicas porque hacían sacrificios humanos. No, sus intenciones eran totalmente religiosas y, como digo, además ellos sentían la responsabilidad porque para ellos México estaba en el centro del mundo, ¿no? La luna, México es en el ombligo de la luna, pero para ellos creían que el universo dependía de ellos, o sea, como si el centro del mundo fuera aquí. Y por lo mismo, pues tenía que hacer estas guerras floridas para capturar prisioneros, para poder tener personas para los sacrificios durante todo el año. Bueno, en los ciclos del sol, y esto hay mucho, ¿verdad? También una persona de la que yo aprendí mucho de esto, que es Margarita Zubiría, ella cuando yo escuché la conferencia por primera vez, yo pienso que se tardó como 2 horas nada más de hablar de la simbología náhuatl para comprender más el acontecimiento de la Virgen de Guadalupe. Por supuesto que no este es el momento, pero es muy interesante todos los signos náhuatl y todo, cómo la Virgen toma todo eso y lo purifica y lo da como un mensaje pues muy claro para ellos, ¿no? Y además, si no hubiera habido cosas buenas en nuestra fe antes de que llegaran los españoles, pues Dios nos las hubiera tomado, ¿no? Y precisamente porque los sacrificios tienen ese sentido de retribuir a Dios, al sol, lo que Él hacía por ellos, pues por eso, de alguna manera, pues aquí vamos, yo creo que la Virgen seguramente escogió este lugar, ¿no? Porque en nuestras raíces hay una concepción de dar la vida, pues que ya está, yo creo que de nuestros antepasados, ¿no? Y bueno, y de hecho, así como para adelantarles un poquito, ustedes saben que en el ayate está esta flor de 4 pétalos con un círculo en medio que se llama el nahuinolin, que es la flor 4 movimiento, ¿no? Donde la Virgen dice, ya no hace falta que hagan más sacrificios, dice, porque mi hijo es el único, bueno, es el todo y es el que está por nacer. La Virgen que está embarazada y que lleva esa flor en el vientre, nos está diciendo que el sol está por nacer, que no se preocupen, que Dios va a nacer sin que tengan que hacer sacrificios humanos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hay tantas cosas que de ahí se pueden derivar. Pero vuelvo a la cuestión del sol. Entonces, en los ciclos que había, ¿no? Bueno, para empezar, ellos tenían como estas etapas del universo, tuvieron su propio éxodo, tuvieron su propia historia de cómo se formó Tenochtitlán, etcétera. Pero bueno, ellos pensaban, o ellos más bien veían en estos ciclos solares, que el sol todos los días nacía, pero se renovaba cada 52 años. Entonces esa era una fiesta muy importante, la fiesta del nuevo sol. Y cada 52 años el sol volvía como a nacer y tenía vida 52 años. Imagínense para un azteca
que pudiera vivir 50, 60 años, pues obviamente solamente una vez en su vida, a lo mucho dos o quizás ninguna, le tocaría ver esa fiesta. Era una fiesta que se celebraba solamente cada 52 años, ¿no? Y lo más importante de esa fiesta era que apagaban todo el fuego que había en la ciudad, y si el sol nacía de nuevo, había una garantía de 52 años de vida, de alguna manera. Nada más para que así sepan. Bueno, eso a lo mejor no se los digo después. Pero entonces, ¿qué pasa? Llegan los españoles. Les dicen que su religión no sirve, que eso no es cierto. Les quitan todas sus raíces, ¿verdad? Ya no hay sacrificios, la gente está muriendo. De hecho, hay cartas, ¿no?, de los mismos frailes, de Fray Juan de Zumárraga, diciendo que si Dios no interviene, este pueblo está por desaparecer, ¿no? Por desaparecer. ¿Por qué? Porque además vivían una depresión en todos los sentidos. Tenían como vamos a ver, como tres posibilidades, ¿no? O Dios no era tan fuerte, ni ellos eran tan importantes, o sus dioses los habían abandonado, o la otra, que era la más presente en ellos, como un miedo muy grande, era que el universo estaba a punto de colapsarse. Es decir, venía un cataclismo porque ya no había más sacrificios. Entonces el mundo iba a entrar en un caos porque ya el sol no tenía cómo tener vida. Entonces ese es el contexto de cuando la Virgen se aparece. Y el Nican Mopogua comienza diciendo que 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, cuando por todas partes había paz en los pueblos. Dice allí, bueno, en ese contexto la Virgen se apareció. ¿Qué quiere decir que estaban depuestas las flechas y que había paz por todos los pueblos? Para un indígena, para un azteca, su identidad era la guerra. Si lo importante era tener corazones, tener prisioneros, y además, pues bueno, que eran pueblos guerreros, a un niño cuando nacía, al poco tiempo le daban, o sea, había como un tipo de bautismo, donde le daban un arco y un escudo. Y le decían, tú vas a ser guerrero, tú has nacido para defender a tu pueblo, tú has nacido para darnos vida. Pero todo era a través de la lucha, esa era la identidad. Si las flechas y los arcos, los escudos están en el suelo, quiere decir, y eso quiere decir el autor que lo escribe, que ya no hay esperanza para la vida, ya no hay nada que hacer. Si ya no hay por qué luchar, entonces ¿para qué queremos vivir? Y cuando había paz en todos los pueblos, la paz de la palabra náhuatl, que se deriva de ahí, significa la paz de los sepulcros. Es decir, lo que reina en el contexto es la muerte y la desesperanza, ¿no? Entonces, por eso el Nican Mopogua, cuando se va entendiendo un poco más y se lee en profundidad con esta simbología náhuatl, pues vemos que es bastante actual. Hoy, pues también podemos sentir que no hay esperanza, que las cosas cada vez están peor. Es decir, puede haber muchas razones como para ser pesimistas y para pensar eso, ¿no? Que el mundo pues como que ya se va a acabar porque todo está patas para arriba, ¿no? Y la gente pues está con mucha desconfianza, con dolor y con tristeza. Y así comienza esa historia. Pero como digo, el documento es actual. 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego, y en las cosas de Dios en todo pertenecía a Tlatilolco. Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Entonces, ¿qué sucede? Está todo muy mal, pero hay un hombre que se llama Juan Diego, que va a un cerro del Tepeyac, que además los indígenas sabían que era un cerro que estaba dedicado a Tonantzin, que era la diosa madre de la fertilidad, ¿sí? Y esa mañana estaba, o sea, es decir, ese momento
en el que Juan Diego iba pasando por ahí, ya amanecía. Entonces el Tepeyac se va a convertir en un lugar muy especial, teológicamente hablando también, donde hay amanecer, donde hay esperanza, donde algo está ocurriendo, ¿no? Y así como que les leo un poquito para que vean la poesía, ¿no?, del náhuatl. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobre maneras suaves, deleitosos. Sus cantos sobrepujaban al del coyotl y el cincincan y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego, se dijo, por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo. Quizá no más lo estoy soñando. Quizás solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Esto está hablando que Juan Diego está viviendo una experiencia trascendente, que la está sintiendo. En ese lugar algo que está totalmente de manera inesperado para él está ocurriendo, ¿no? Y la sorpresa pues lo toma a él, ¿no? Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol. Estas frases no son puestas así nada más, ¿no? Es del lado de donde sale el sol. Aquí hay una referencia a lo divino, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo, le decían, Juanito, Juan Dieguito. Este es más o menos así como pues está el amanecer. Juan Diego está a ver, bueno, qué está ocurriendo. Estos pájaros finos no son comunes. Algo está sucediendo. Y bueno, ciertamente que la mano del maestro Sánchez pues hizo lo suyo. No sé si se puede apagar un poco la luz para que veamos mejor las pinturas. Aquí hay un dato muy interesante. Bueno, les voy a seguir leyendo. Luego se atrevió a ir donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie, lo llamó para que fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba. Y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía. Y la tierra, como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla. Y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allí se suelen dar, parecían como esmeraldas. Como turquesa aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates, relucían como el oro. Simplemente, esta primera aparición tiene mucha significación teológica. Vemos que la Virgen es el resplandor, ella es el reflejo de alguna manera del sol que brilla, ¿no?, sobre ella.
Es alguien que viene de la región de la luz, alguien muy importante. Tiene los vestidos de los príncipes, de las reinas, de las doncellas. En la cultura náhuatl, las clases sociales se catalogaban por el tipo de vestido que las personas llevaban. No se podía uno poner, hoy que me quiero poner una camisa azul o una túnica verde, no. Eso solamente estaba destinado para los nobles, para los príncipes, para los reyes, ¿no? Y por eso Juan Diego, que era de la clase más baja, del Macehual, tenía un ayate sin color. O sea, el color era, digamos, su posición social. Y aquí hay una cosa que es muy interesante, dice el Nican Mopogua, que la Virgen estaba de pie. Ahí ya hay un cambio en la mentalidad azteca. ¿Por qué? Porque un príncipe, alguien importante, nunca estaba de pie frente a un vasallo, siempre sentado. Siempre sentado para recibirlo y para escucharlo. El hecho de que la Virgen esté de pie en el Tepeyac le está diciendo a Juan Diego que él es muy importante. Es decir, que le está dando, simplemente con estar de pie, le está dando su dignidad. Le está dando una importancia grandísima, ¿no? Y otra cosa, ella está cerca de él, más bien él se acerca a ella. Y dice el Nican Mopogua, ninguna turbación pasaba en su corazón, ninguna cosa lo alteraba, antes bien se sentía alegre por todo extremo. Pues claro, eso hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque como alguien que viene de la luz, del sol, de este Dios que necesita la sangre, los sacrificios, ¿cómo es esto que Dios se aproxime? ¿Ustedes saben cuáles son las dos características, por decirlo así, del reino de Dios? ¿Qué es lo que Jesús predica? El reino de Dios. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Y cuáles son las características del reino? El amor que se manifiesta en la cercanía y en la proximidad. Y, sobre todo, la proximidad a los más vulnerables, a los más débiles. Juan Diego y nadie de su época tenía la concepción de un Dios cercano, de un Dios que se hiciera presente, de un Dios que se aproximara. Era el Dios, bueno, lejano, trascendente, que debe hacerle sacrificios, pero no el Dios, obviamente, que se estaba encarnando y se estaba haciendo pequeño. Todo esto, de alguna manera, porque nosotros como que estamos acostumbrados a usar mucho como el lenguaje, las palabras, todo esto, por eso hay que imaginarlo, ¿no? Porque ya como en el mismo contexto, como nos describe el Nican Mopogua, que las piedras, los riscos, relucían como el oro. O sea, hay como un poco, ciertamente hay que usar la imaginación para ir entendiendo el mensaje. Lo que Juan Diego está sintiendo es una presencia muy amorosa, porque dice que su aliento y su palabra era como de alguien que lo estimaba y lo apreciaba mucho. Entonces Juan Diego está encontrando con alguien que lo ama, que lo conoce, que está cerca de él, que se aproxima, que lo llama por su nombre, que está de pie. Todo eso son muchas cosas. Yo, en lo personal, ¿verdad? Respetando lo que digan de la Yate de Guadalupe, que tiene cosas muy inexplicables, para mí lo más inexplicable del acontecimiento de la Virgen de Guadalupe es el Nican Mopogua. Y hay estudiosos que así lo dicen y lo afirman. ¿Por qué? Porque esta teología no corresponde a la de aquel tiempo. La teología del Nican Mopogua o el mensaje de Dios del Nican Mopogua es el de un mensaje del Evangelio, pero actual. Desde una teología, digamos, después del Concilio Vaticano II, donde Dios es el Dios de la misericordia, el Dios de los pobres, etc. Ese Evangelio no era el que predicaban los misioneros. Los misioneros hacían lo que podían, pero Dios era muy lejos, estaba por muy lejos de presentarlo de esta manera. Entonces, por eso, este es como revelación, ¿no? Aunque no sea un libro canónico, pero ya el mensaje es una revelación y tiene esta fuerza de una promesa. Todos los acontecimientos de Dios normalmente o experiencias siempre llevan consigo una promesa, ¿no? Simplemente estos días que hemos estado escuchando a Abraham, ¿no? Todo lo que Dios le promete.
En su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y lo estimaba mucho. Le dijo: escucha, hijo mío el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y eso es siempre como lo primero, ¿verdad? Cuando Dios se manifiesta, así como cuando Dios se le aparece a Elías, el ángel del Señor se le aparece y le dice: Elías, ¿a dónde vas? Siempre es tomar conciencia de cómo estamos en este momento, ¿no? La Virgen también nos pregunta a nosotros en este momento: ¿cómo te encuentras? ¿A dónde te diriges? ¿Cómo está tu corazón? ¿No? Y se está aproximando. O sea, el texto nos lleva a esta experiencia. Pero por lo mismo de que Juan Diego siente esto vibrar en su corazón, es que él le va a llamar y le va a hablar de esta manera. Porque algo que sorprende también es la manera como Juan Diego le habla a la Virgen, ¿no? Y él le contestó: mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatilolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan, quienes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Entonces, a ver, mi señora, reina, muchachita mía. En ninguna aparición, y todas son bellísimas, los videntes le hablan a la Virgen así. Ni con esa cercanía, ni con esa familiaridad. Algo le está manifestando la Virgen a Juan Diego, porque ustedes saben que el lenguaje no verbal pues es mucho más importante que las palabras. Algo está sintiendo que hace que Juan Diego le pueda hablar a la Virgen de esta manera, con esa confianza de niño. Y le dice la Virgen, y eso es un poco lo que la Virgen hoy nos sigue diciendo. O sea, es decir, aquí, en estas palabras que les voy a leer, están las razones por las que ella vino a México. Sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño. Dice también que nosotros somos los más pequeños. Perdón, en paréntesis, el pueblo de Israel, Dios le dice: no te escogí por ser el pueblo más importante, sino porque eras el pueblo más pequeño, el más insignificante. Pero Dios escoge a los pequeños. Ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía, de la inmediación, el dueño de la tierra, el dueño del cielo, de la tierra. Y aquí están los disfrazismos, ¿no? Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. ¿En dónde lo mostraré? Lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Entonces, ¿para quién es la casita realmente? Para Jesús. Dice: quiero mi casita sagrada donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Y de hecho, si vamos a la basílica, se pueden dar cuenta que la Virgen no está en el centro. En el centro está la cruz y la Virgen está, como decía el Padre, al pie de la cruz, a un lado. En el centro está el altar y atrás la cruz, porque la casa es para su Hijo, para mostrarlo. Lo daré a las gentes, bueno, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno. Y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar,
para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Esa es una promesa de la Virgen. Son palabras de hoy. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Fíjense cómo, en vez de que la Virgen diga, bueno, y para que se haga lo que yo quiero, dice, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Cuando vino el Papa a México, y véanlo ustedes, hay un librito de Buena Prensa que sacó todos los textos del Papa. En su visita a México, el Papa, en el centro de su mensaje, habló siempre de la mirada de María. Y de hecho en la Basílica dijo que para estar frente a ella había que dejarse mirar por ella. Y en el Nican Mopogua, la Virgen habla lo que pretende mi mirada compasiva, misericordiosa. Esto es puro evangelio. El domingo tenemos el evangelio del buen samaritano, que precisamente un levita lo vio y pasó de largo. Otro lo vio y siguió. Pero un samaritano lo vio y se compadeció. Y le ungió sus heridas. Y puro evangelio. Este es evangelio vivo, el Nican Mopogua, de hoy. ¿Cómo podemos vivir más el acontecimiento de Guadalupe? Dejándonos tocar por la mirada compasiva y practicando la compasión. La compasión es fundamental de nuestra fe. Como digo, bueno, aquí se podían hacer muchas reflexiones de muchas horas. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México y le dirás que yo te envío, para que le descubras como mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Todo le contarás cuanto has oído y admirado y lo que has oído. Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré. Y mucho de allí merecerás con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Bueno, nada más, quiero que esta pintura, para mí es, yo creo que la más, bueno, de las más hermosas. Le llaman la Virgen de las Manos. El maestro Jorge Sánchez, cuando tuvo la oportunidad de hecho hicimos un pequeño video de una conferencia y yo, tuve la oportunidad de estar con él mientras él lo veía. Cuando aparecía esta imagen, porque él tenía ya como cierta demencia senil, murió a los 91 años, más o menos, me parece, decía que cuando él pintó esta obra, decía, mi pequeño, ¿no? Como diciendo a la Virgen, aquí te guardo en mis brazos, ¿no? O sea, para el pintor, estas manitas significa, aquí te llevo. Y repetía, mi pequeño. El pintor, que ya lo conocí yo pues cuando era muy mayor, era un hombre tan humilde. La mirada de sus ojos de verdad se parecía a la mirada de sus cuadros. Y gente que lo conoce dice que sí, es verdad. Voy a adelantarme nada más un poquito para leer otra parte del Nican, porque pues ciertamente el tiempo aquí nos gana. Pero bueno, más o menos vean qué importante es como ir tocando el texto en su profundidad, en las palabras, en lo que también el Espíritu Santo a cada uno le pueda suscitar cuando lo lea. Y porque yo creo que yo más bien pienso, estoy seguro, ¿no? Que si leemos el Nican Mopogua, vamos a amar más a la Virgen. Porque vamos a entender lo que ella quiere de nosotros y vamos a sentir su presencia, ¿no? Sabemos que Juan Diego va a ir con el obispo y que pues el obispo como que no le va a creer. Y Juan Diego, bueno, porque además dice el Nican Mopogua que fue al palacio y que pues como que no, bueno, aquí hay una parte interesante de la pintura del maestro, que es los angelitos, que son angelitos indígenas. O sea, digo, hay mucho, ¿no? Susi, la hija de maestro Jorge Sánchez, nos puede decir tanto sobre esto. Pero bueno, aquí lo importante es eso, ¿no? Que él hizo su propia concepción. En los cuadros aparece siempre como dos medallones, uno en náhuatl, otro en castellano.
Y cada pintura pues tiene su belleza. Bueno, ya sabemos que el obispo pues como que no le cree. Me voy a saltar esa parte. Entonces como Juan Diego tiene que esperar mucho tiempo para que lo reciban, va con el obispo, le dice, bueno, dice, pues ya vendrás otro día y te escucharé con atención. Entonces Juan Diego pues va muy triste. Entonces les dejo esta parte como que para que pues también veamos cuál puede ser nuestra misión, porque obviamente si el Nican se escribió era para que nosotros como lectores tomáramos el papel de Juan Diego. Nada más, no es una crónica esto, ¿verdad? Para saber qué pasó. Aquí hay mucha teología. Omití decirlo y un poco por el tiempo, bueno, que este documento lo escribió Antonio Valeriano, que era un indio noble de la escuela de Tlatelolco, y que lo más probable es que él conoció a Juan Diego platicó con él o del acontecimiento, y Valeriano lo hizo como un relato con mucha teología, pero pues ciertamente desde el mensaje que la Virgen le dio a Juan Diego. Entonces, Juan Diego cuando llega con la Virgen, bueno, otra cosa que olvidé decir que es bien importante, la Virgen, en todas las veces que Juan Diego va y viene, la Virgen siempre va a estar esperando a Juan Diego de pie en el Tepeyac. Nunca la Virgen lo hace esperar a él. Siempre ella está ahí esperándolo. Y es la única aparición que, digamos, ocurre esto, ¿no? En Fátima, en otros lugares, los videntes rezan, la Virgen llega. En Guadalupe, la Virgen siempre está ahí en el Tepeyac. Y por algo dicen, pues que la Virgen vive en México. Conozco a un gran amigo, bueno, no dicen, vive en México. No, bueno, vive en todo el mundo, ¿no? Pero hay algo especial en México, ¿no? Una religiosa que vino hace poco de las Hermanas de la Misericordia, de Santa Faustina, cuando iba aterrizando a México, sintió muy fuerte en su corazón que la Virgen le decía, bienvenida a mi tierra, ¿no? Y bueno, así como pequeñas anécdotas, que ustedes también conocerán muchas de esas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces, bueno, Juan Diego pues siente que no es, que lo que la Virgen le pide, pues como que está muy lejos de su capacidad, de sus posibilidades. Entonces dice, al terminar el día, vino a la cumbre del cerrito y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo, allí cabalmente, donde la primera vez se le apareció, lo estaba esperando. La Virgen siempre, ese es pues un privilegio, no sé, siempre nos está esperando, siempre nos está esperando. No la vamos a ver a ella, vamos porque nos está esperando. Y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra, le dijo, patroncita, señora, reina, hija mía, la más pequeña, mi muchachita. No sé si ustedes le han hablado así a la Virgen alguna vez. Hija mía, la más pequeña, mi muchachita. Ya fui a donde me mandaste, a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra. Aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote, lo vi, ante él expuse tu aliento, tu palabra, como me lo mandaste. Me recibió amablemente, cosa que no es cierto, pero por la cortesía de Juan Diego así se pone, porque eso sí es verdad. Los indígenas eran muy respetuosos para hablar de los demás, porque le hicieron esperar muchas horas. Pero bueno, me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente, pero por lo que me respondió, como que no lo entendió, no lo tiene por cierto. Me dijo, otra vez vendrás, aún con calma te escucharé, bien aún desde el principio veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa que quieres que te hagan, aquí tal vez nada más lo invento, o que tal vez no es de tus labios. Vean qué bello el lenguaje. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que algunos de los nobles estimados, porque yo no soy estimado, que sea conocido, respetado, yo no soy nadie, no soy respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas.
No es lugar de mi andar, ni de mí detenerme allá donde me envías. Virgencita mía, hija mía menor, señora niña. Por favor dispénsame, afligiré con pena tu rostro, tu corazón, iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora, dueña mía. Ya vamos a terminar, nada más vamos a llegar hasta aquí. Pero bueno, muchas veces seguramente nos podemos sentir así en nuestra misión. No tomados en cuenta, no apreciados. Pensamos como que lo que Dios nos pide supera nuestra capacidad. Estamos abatidos. Y decía el Papa en Morelia, ¿no? Que lo peor que le puede pasar a una persona en la iglesia es la resignación. No, pues ya no se puede hacer nada. No, pues ya hice, pero mira, no me creen y pues no, es inútil, yo no tengo esa capacidad. Esto va más allá de mi capacidad. Pero ahí y como les digo, ayuda a leer esto para animarnos, ¿no? Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración. Escucha, el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes se encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío, el menor, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. De mi parte, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que le realice, haga mi templo que le pido. Y bien de nuevo dile que de qué modo yo personalmente, la siempre Virgen María, yo que soy la Madre de Dios, te envío. Juan Diego, por su parte, le respondió y le dijo, Señora mía, reina, muchachita mía, que no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón. Con todo gusto iré a poner por obra tu aliento, tu palabra. De ninguna manera lo dejaré de hacer, ni estimo por molesto el camino. Y pues bueno, yo creo que si la Virgen está con nosotros y ella es la que nos anima, pues eso nos levanta como el ánimo, ¿no? Decía Margarita, y hablando así como de psicología, que parte del acontecimiento es como levantar a Juan Diego su dignidad. No se trata simplemente, pues así como que lo envió y ya, ¿no? Y no. En Juan Diego hay una transformación que se va viendo a lo largo de todo el relato, que culmina, que tiene ciertamente una parte pues como de noche oscura, ¿no? Cuando se enferma el tío, cuando él de plano ya quiere irse por otro lado, pero ahí es donde Dios también se hace más presente, se manifiesta con su compasión, y cuando, bueno, pues ya no me da tiempo para contarles otras cosas que les quería decir, pero es todo, bueno, es una belleza entender, es el maestro Jorge Sánchez, y más quiero poner esta cuando él enferma al tío. Esta imagen es muy bella, que es cuando precisamente le está, pues llora, ¿no? Por lo que le sucede. Es muy interesante cómo Juan Diego le dice a la Virgen que se va a poner ella triste porque uno de sus servidores está muy enfermo. Él ya entiende a lo largo del relato, del acontecimiento, que las penas de Juan Diego son las penas del propio Dios, de la propia María. Le dice, con pena angustiaré tu rostro y tu corazón. Te hago saber que un servidor tuyo, tío mío, está muy grave, muy enfermo. Se le ha sentado la enfermedad. Eso, como digo, es puro evangelio. La concepción de un Dios que sufre, porque nosotros sufrimos, es una teología quizás al principio del cristianismo, pero luego que por las herejías y por defender otras verdades, ese tipo de teología como que se evadió, hablando del sufrimiento de Dios, pero hoy obviamente es una teología que es muy actual, ¿no? Dios sufre porque nosotros sufrimos. Y para Juan Diego era muy claro que la Virgen se iba a poner triste cuando le dijera que su tío estaba enfermo. Y bueno, aquí es el momento pues, del encuentro, que tiene toda una manera para poderse meditar. Y
Bueno, pues ya más bien los invito a que lean el Nican Mopogua y se sigan enamorando del relato y de la Virgen. Todas son del Maestro Juan, así es. Ahí lo que es muy, bueno, aquí es muy bella pero aquí la cara de Juan Diego, que es cuando está más cerca de la Virgen, realmente es algo que el Maestro logró de una manera espectacular. O sea, cómo la mira y cómo se deja mirar. Y ahí es cuando Juan Diego despliega el manto. Esta obra, la original, está en la ciudad de Puebla, en un restaurante que se llama Las Bodegas del Molino, en el Salón de la Reina, donde hacen eventos. Que ciertamente es una obra que no tendría por qué estar ahí. Pero bueno, en su momento, pues la Basílica no quiso esta obra. Él la había pintado para la Basílica, pero pues un pintor tiene que vivir de su trabajo, entonces tuvo que venderla a la persona de Puebla. Y bueno, pues aquí no digo que termina la historia, aquí comienza nuestra historia. Así que, pues bueno, no sé si tenga tiempo para una pregunta o dos, y pues ya.